Deseando que el Señor les esté bendiciendo grandemente en este día, leo una cita de 1 Juan 3, versículo 4. El pecado es infracción de la ley. Para muchos, el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de quien la sabiduría, el poder y amor son infinitos. Esto es un misterio que no puede explicarse y su incertidumbre y sus dudas los dejan ciegos ante las verdades plenamente reveladas en la palabra de Dios y esenciales para la salvación. Hay muchos que al no poder explicarse lo que es el pecado, lo presentan como disculpa para rechazar las palabras de la Santa Escritura. Otros, sin embargo, no pueden entender el gran problema del mal, debido a las circunstancias de que la tradición y las falsas interpretaciones han oscurecido las enseñanzas referentes al carácter de Dios, la naturaleza de su gobierno y los principios de su actitud hacia el pecado. Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se pueden comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en oposición a la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Antes de la aparición del pecado había paz y gozo en todo el universo. Todo era dicha y armonía. El amor a Dios estaba por encima de todo. El pecado y el que persista abrazándolo finalmente será destruido, y eso será muy pronto. Usted, aunque no entienda el porqué del pecado, límpiese en la sangre del Señor y deséchelo y ódielo, porque pronto será destruido el pecado. Deseo que el Señor le bendiga y le acompañe en este día.